Muy bien, miren, la semana pasada empezamos con nuestra serie de Adviento. Adviento, la palabra significa literalmente llegada, advenimiento, ¿no? Cuando algo viene. En la tradición cristiana, el Adviento representa el tiempo que los cristianos pasaron esperando la llegada de Cristo y para nosotros el regreso de Cristo. Y miren, les voy a decir por qué repetimos una serie de Adviento cada año. Lo que estamos tratando de hacer es ayudarte a enfocar tu atención de forma correcta, que estés verdaderamente enfocado en las cosas que son importantes. Les voy a decir por qué esto es importante, sobre todo en esta época. Miren, hay una necesidad que todos tenemos en nuestro corazón y que los mercadólogos utilizan y abusan de ella cada año en esta temporada y en todo el año, pero en particular en esta temporada. Fíjate, tu corazón sabe que algo le falta, hay una necesidad de algo más. Eso es particularmente notorio cuando las cosas están mal, ¿no? Estás esperando que por fin estén bien, pero aun cuando todo en tu vida parece estar bien, tú sabes en tu corazón que algo debería estar mejor. O sea, ¿por qué no siempre hay perfección en todas las áreas de tu vida? Siempre hay un lugar en donde algo está mal. Bueno, esa necesidad que tiene tu corazón es una realidad espiritual. Tienes una necesidad en el corazón que necesita ser satisfecha. La celebración de la Navidad es una sombra de cómo satisfacemos esa necesidad. O sea, no es la forma real de satisfacerla, sino representa una sombra. Esta serie es el esfuerzo que hacemos como iglesia para ayudarte a experimentar un gozo real. Es decir, que pongas tu esperanza en cosas que no te van a desilusionar. Cuando tú pones tu esperanza en la Navidad por sí misma, lo que va a pasar es que va a terminar la cena de Navidad, va a pasar el 25 y el 26 te vas a levantar y vas a pensar, ¿y ya? ¿Ya pasó? Porque estás esperando que haga algo en tu corazón que no va a poder hacer. Entonces yo lo que quiero es que persigas algo que jamás te va a desilusionar. Eso es lo que hacemos con el Adviento. La semana pasada Sergio empezó abriéndonos los ojos al hecho de que celebramos el nacimiento de Cristo, pero no por el nacimiento, no celebramos el cumpleaños, sino lo que Cristo vino a hacer. El día de hoy mi tarea es diferente y de una vez reconozco ante todos ustedes que es prácticamente imposible lo que voy a tratar de hacer el día de hoy, porque te voy a tratar de convencer de que pongas tus esperanzas en promesas que requieren mucha paciencia. Pero vamos a analizar por qué es tan importante que pongas o por qué deberías de poner tu fe en esas promesas que requieren de mucha paciencia. Pero vamos a ponernos en manos de Dios y te explico de qué estoy hablando. Padre, te amamos, Señor, y venimos a ponernos todos en tus manos. Queremos poner nuestro corazón, queremos poner toda nuestra vida en tus manos, Señor. Te pido, Padre, que en este momento tu Santo Espíritu invada este lugar, que llene a todos nosotros, que nos ayude a entender estas profecías maravillosas que vamos a estudiar y sobre todo el profundo significado que tienen en nuestra vida hoy. Ayúdanos, Señor, necesitamos transformación en nuestro corazón para poder verte como realmente eres, para poder vivir la vida como debemos de vivirla y para glorificarte con todo lo que hacemos. Así que acompáñanos, trabaja en nosotros, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué es tan imposible lo que voy a tratar de hacer el día de hoy? Miren, todos nosotros, la verdad es que estamos viviendo una época, es un privilegio yo creo para todos nosotros, que estamos viendo cambios en la velocidad a la que suceden las cosas más rápido que nunca antes en la historia del mundo. O sea, las nuevas generaciones que están creciendo en este momento, es muy difícil explicarles la noción de la paciencia. Explicarles que tienen que esperar por ciertas cosas, porque con los avances tecnológicos que tenemos, no tienen idea de lo que significa esperar por nada. Cuando yo tenía como 17 años, ya del siglo pasado, ¿no? Mi papá me regaló una cámara, una Canon 35, que estaba descompuesta, alguien la abandonó en un coche y por eso me la regaló, pero una cámara que la podías hacer funcionar, y era de las cámaras de película todavía. Entonces me enamoré de la fotografía, pero en aquellos días, cuando terminaba yo de tomar un rollo, si quería ver las fotos que había tomado, primero tenía que sacarle el rollo a la cámara, caminar como 7 cuadras a donde estaba la Kodak, ¿no? Dejarles el rollo en un sobrecito con mi nombre. El señor de la Kodak mandaba el rollo a un laboratorio a donde revelaban las fotos, las imprimían, las recortaban y se las regresaban y tomaba más o menos entre 3 y 4 días. Había veces que llegaba yo por las fotos y me decían, no, todavía no llegan. Y se espera 5 días para ver las fotos.
Hoy en día tomas una foto con tu teléfono y si no aparece en un segundo es basura el teléfono, necesitas uno nuevo. Un segundo. Antes 4 días. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria o en la preparatoria te dejaban un trabajo de investigación y tenías que acudir a la enciclopedia? ¿Se acuerdan de las enciclopedias? ¿Alguien tiene una enciclopedia en su casa todavía? De adorno, ¿no? Porque aparte están tan anticuadas que ya ni siquiera dicen la verdad. No, o sea, piensen en todas las cosas que han cambiado. Cuando de repente oías una canción y decías, ay, ¿quién canta esa canción? Y tenías que esperarte hasta que te acordaras. O que alguien te dijera, ¿no? Hoy en día, ¿qué haces? Google, ¿no? ¿Quién canta tal canción? ¿No? O sea, todas las cosas las podemos obtener en el momento que queremos. Si tú lees, si te gusta la lectura y utilizas tabletas para leer, en el momento en que quieres un libro lo pides y en 15 segundos lo tienes en tu tableta. Esta generación que está viviendo nuestros días, especialmente las jóvenes que están llegando, es imposible explicarles la noción de esperar, ¿no? De esa satisfacción retrasada que debemos de tener hacia ciertas cosas. No tienen noción de eso. Entonces imagínate cuando yo te voy a llevar a la palabra de Dios y voy a tratar de convencerte de que pongas tu fe en promesas, algunas de las cuales tardaron miles de años en cumplirse y algunas que todavía estamos esperando. Pero ¿por qué es tan importante que veas esto? Bien, vamos a analizar aquí varias promesas, varias profecías que se hicieron para nosotros, que si las entiendes y estudias lo que ha ido pasando en la historia, entonces puedes ver cómo Dios es real, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios hace lo que dice que va a hacer siempre. ¿Ok? Entonces vamos a analizar hoy varias cosas, pero para que tengan sentido, o sea, para que estas promesas que vamos a analizar de alguna manera signifiquen algo para ti, hay 2 doctrinas básicas de los cristianos que tienes que tener claras. Y por si no las conoces, te las voy a decir rápidamente. ¿Ok? Fíjense. La primera de esas doctrinas es: nosotros los cristianos creemos que Dios lo creó todo. Todo lo que existe en el universo fue creado por Dios y creemos que cuando lo creó era perfecto. Es decir, su creación estaba en una perfecta armonía. El hombre tenía una armonía perfecta con Dios, pero no nada más con Dios, tenía una armonía perfecta con la creación de Dios. O sea, como el hombre recibía su plenitud de su relación con Dios, entonces disfrutaba profundamente de las cosas porque las veía como regalos que venían de Dios. Pero hay una cosa que es muy importante que entiendas: las cosas que creó Dios aparte del hombre nunca fueron diseñadas para proveer gozo por sí mismas. Fueron diseñadas para darte un gozo temporal que te llevara a un gozo de un nivel superior cuando reconocieras la fuente del regalo. Cuando reconocías de dónde venía, entonces eso te llevaba a un gozo superior. Por ejemplo, piensen en la comida. ¿Les gusta comer? De todos, ¿no? La evidencia es clara, ¿no? O sea, nos encanta comer, ¿no? Pero piensen en esto, fíjense, Dios fue el creador de la comida, pero no nada más de las cosas que comemos. Dios fue el creador de la idea de mezclar sabores que producen los sabores que más te gustan. Entonces, Dios no simplemente creó cosas para sustentar la vida, sino como regalo nos permite disfrutar profundamente de las cosas que sustentan nuestra vida. Ese es un regalo de Dios. De acuerdo a la Biblia, antes de la entrada del pecado al mundo, ¿verdad?, los seres humanos lo que hacían era comer, y entonces eso les daba un gozo que los llevaba a buscar al creador de la comida y decir: gloria a Dios que provee estas cosas para mí, ¿no? A profundidad se iban hacia arriba, adoraban al creador de la comida y no a la comida. Lo mismo sucede con todas las demás regalos de Dios. Todas las relaciones sexuales, las relaciones humanas, todo lo que está a tu alrededor te fue dado para que produjera un gozo temporal que te llevara al gozo permanente que es tu relación con Dios. ¿Okay? Entonces esa es la primera creencia que tenemos. ¿Okay? Dios lo creó todo y lo creó en armonía perfecta. La segunda es que también creemos que en medio de esa perfección el ser humano permitió la entrada del pecado al mundo. O sea, desobedecimos, nos rebelamos contra Dios, y entonces cuando el pecado entra al mundo, miren, hay una fractura total del sistema armonioso, el sistema de paz, el sistema shalom que llama la Biblia, que había creado Dios. Toda esa armonía, toda esa relación perfecta se rompe, se fractura a un nivel que es difícil de entender o de imaginarse. Todo se fractura, el cosmos se fractura, el corazón del ser humano, el alma del ser humano, todo se descompone. Pero les voy a decir específicamente qué pasa en nuestro corazón. Empezamos a ser atraídos ya no por el Creador,
sino por la creación. Empezamos a perseguir las cosas por las cosas mismas. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a poner la esperanza de nuestro gozo en cosas que no fueron diseñadas para producir un gozo a ese nivel. Entonces no funciona y siempre nos sentimos vacíos. Piensa lo que hacemos con la comida, ¿no? La comida ya no nos lleva a apreciar al Creador. De hecho, lo que hace la comida en la mayor parte de la gente es una de dos cosas. Hay gente que ve la comida como su derecho. Esta comida es mía. Yo me la gané, yo trabajé, con el sudor de mi frente la compré, ¿por qué le tengo que dar gracias a nadie? Es mía. Como si no fuera Dios mismo el que nos hubiera dado la capacidad de trabajar, la inteligencia que tenemos, ¿no? Pero hay gente que así lo ve. Y peor aún, hay gente que convierte a la comida o a muchas otras cosas en su Dios. Es decir, es lo que persiguen con más ganas, es lo que más valoran. Y cuando se sienten en problemas, cuando de repente se sienten frustrados, deprimidos o con miedo, en lugar de acudir a Dios, lo que hacen es comprarse un gansito marinela, ¿no? Lo vamos a comer, ¿no? O sea, acuden al lugar equivocado. Pero piénsalo y te vas a dar cuenta cómo a lo mejor tú no lo haces con la comida, pero hay montones de cosas con las que lo hacemos. Al entrar, ¿verdad?, el pecado al mundo, el hombre empezó a perseguir la comida. Piensen en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales fueron un regalo de Dios, fue su idea. Y desde mi punto de vista, una de las mejores ideas de Dios, ¿no? Que la procreación, o sea, no, que la permanencia de la especie fuera a través de las relaciones sexuales. Pero escucha esto, Él las diseñó para que fuera la unión física, emocional y espiritual de dos almas dentro de los confines del matrimonio. Y cuando nosotros disfrutamos de ese regalo de esa manera, causa un gozo increíble y temporal, pero que te lleva a un gozo de buscar al Creador. Pero en el momento en que entra el pecado, eso se convierte en lujuria. Y entonces lo que empezamos a perseguir es el gozo por sí mismo. Es un gozo barato, pasajero, que generalmente te deja sintiéndote vacío, sucio. Y cuando empiezas a jugar con las relaciones sexuales fuera de los confines del matrimonio, empieza a causar heridas profundas y permanentes en tu corazón y el de la gente con la que juegas. Y eso es lo que pasa con todas las cosas, la bebida, ¿verdad?, todos los bienes, tu casa, todo empieza a convertirse en tu Dios. Entonces Dios lo crea todo perfecto, en armonía perfecta, y luego nosotros hacemos un tiradero y descomponemos todo. Pero en el momento en que lo descomponemos, en ese instante viene Dios a la tierra e interviene. Si has leído Génesis, en Génesis 3, Dios inmediatamente baja al jardín del Edén para confrontar a los creadores del problema, que son Adán, Eva y la serpiente. La serpiente es la personificación del mal. ¿Okay? Entonces Dios baja, le pone una regañiza a Adán, luego le pone una regañiza a Eva, porque los dos se echan la culpa, ¿no? La culpa es de Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, les da maldiciones que representan las consecuencias de sus acciones, y luego a la serpiente le va a dar una maldición y le va a hacer una promesa. Esta promesa que vamos a leer en un momento es lo que se llama la primera promesa mesiánica de la Biblia, el protoevangelio. Es la primera vez en donde Dios anuncia que va a venir alguien que va a restaurar todo a como estaba antes de que el ser humano rompiera todo el sistema. Y lo vemos aquí en Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea, ahí Dios le está hablando a la serpiente en relación con Eva. Le está diciendo tu simiente, y por el artículo en donde vemos cuando dice pero tú le morderás el talón, sabemos que está hablando de un hijo varón de una mujer que va a venir un día y va a destrozar el mal, va a destrozar la muerte, va a destrozar el pecado y va a restaurar todo a como estaba antes de la entrada del pecado. ¿Okay? Entonces la promesa ahí es: va a venir alguien y va a restaurar todo. ¿Okay? Pero fíjense, nos está dando una pista, nos está diciendo va a venir un hombre nacido de una mujer. Esa pista es muy vaga, porque todos los hombres que estamos aquí en esta sala somos hombres nacidos de una mujer. Entonces lo que va a hacer Dios de ese momento en adelante, a través de todo el Antiguo Testamento, es empezar a darnos más pistas que cada vez van a reducir más el campo, para que podamos reconocer a ese Mesías, a ese Salvador que va a venir cuando venga. ¿Okay? Entonces nos vamos a saltar a Génesis 12 y les voy a decir cuál es el contexto de Génesis 12. En Génesis 12 Dios está llamando a un hombre para iniciar su pueblo escogido.
¿Ok? Después de la Torre de Babel, Dios se da cuenta que los hombres son una bola de rebeldes sin causa, los dispersa por todo el mundo y dice, yo voy a crear a mi propio pueblo. Y ahí es cuando llama a Abraham y le dice, quiero que te vayas a una tierra donde yo te voy a decir, y entonces le hace también a él una promesa. Está en Génesis 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué pista nos está dando ahí? Fíjense, esa es la segunda promesa. La bendición del Mesías para todas las familias de la tierra va a venir a través de Abraham, lo cual nos dice que el Mesías va a ser judío. O sea, Abraham es el padre de los judíos. De Abraham nace Isaac, Isaac nace Jacob, y a Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Por eso los conocemos como el pueblo de Israel. Y el cuarto hijo de Jacob o Israel es Judá, que es de donde viene el judío. ¿Okay? Entonces lo que nos está diciendo es el Mesías va a ser judío. Ahora nos vamos a brincar a Génesis 17. Aquí vemos otra profecía o promesa que le está haciendo a Abraham. Para este momento, Abraham está desesperado porque le dijo que iba a tener una descendencia increíble y no tiene ni un hijo. ¿Okay? Entonces Dios se aparece cuando está a punto de nacer Isaac y le dice esto, le dice, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones. Por eso le cambia el nombre de Abraham a Abraham, porque Abraham significa padre de muchas naciones. Dice, llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Miren, esa última frase es interesantísima. Para empezar, como pista, nos está diciendo que aparte de ser el hijo de una mujer y de ser judío, va a ser del linaje de los reyes de Israel. Pero ¿saben por qué es tan interesante esto? Porque en ese momento no hay reyes en Israel. De hecho, van a pasar siglos antes de que haya un rey en Israel. Piensen a quién le está hablando. Le está hablando a Abraham. De Abraham van a ser Isaac. De Isaac van a ser Jacob y Esaú. De Jacob van a ser los 12 hijos. El 11º va a ser José. José se va a ir a Egipto y se va a llevar a toda la familia a Egipto, y ahí van a pasar 350 años. Más los que ya pasaron, ya llevamos como 400, 500 años. Luego van a salir de Egipto, van a deambular por el desierto 40 años, van a entrar a la tierra prometida dirigidos por Josué. Josué va a vivir un montón de años, se va a morir y va a empezar la época de jueces, que dura como 400 años. Y después de jueces viene el primer rey de Israel. Estamos hablando de cerca de 900 años que está aquí Dios diciéndole a Abraham, va a haber reyes. En 900 años, no le dice así, le dice, en el futuro va a haber reyes. Y de ese linaje real van a ser el Mesías. ¿Okay? Entonces ahora ya sabemos que el Mesías viene del linaje real, pero todavía no sabemos exactamente de dónde. Nos vamos a Génesis 49, ahora sí fue un salto, porque para este momento en Génesis 49, Jacob está a punto de morir. O sea, ya nació Isaac, ya murió Abraham, ya murió Isaac, y ahora Jacob es un anciano y junta a sus 12 hijos, que van a ser las 12 tribus de Israel, y está a punto de morir, entonces está a punto de darles su bendición. Fíjense, aquí es interesante entender qué es lo que sucede con las bendiciones. Las bendiciones del Padre se convertían en profecías para cada uno de sus hijos. Y la tradición era que cuando el patriarca moría, le dejaba el patriarcado de la familia al primogénito. Eso es lo que todo el mundo esperaba, es lo que siempre sucedía. Pero él, fíjense, es una escena muy incómoda, me imagino que debe ser incómoda, porque juntan los 12 y al primero que le habla es al primogénito, que es Rubén. Pero Rubén, ¿no?, había hecho una barbaridad, había metido a una mujer a la casa de campaña de su padre y se había acostado con ella en la cama de su padre y lo habían cachado. ¿Okay? Eso, en nuestros días tú dices, pero en aquel entonces era terrible, ¿no? O sea, y entonces, cuando le habla a Rubén, le dice a Rubén, le dice, tú eres tan inestable con el agua y aparte metiste una mujer a mi cama, te quito el derecho a ser el primogénito. Y enfrente de todos le quita el derecho a primogénito. Yo imagino entonces que, ¿no? O sea, algo inescuchado, ¿no? Y luego se va con los que siguen, que son Simeón y Leví, que eran un par de terribles personas. Le dice, y ustedes dos son unos agresivos, asesinos, maldita su furia, por ningún motivo van a tener ustedes la primogenia. Así es de que, es más, dice, a ustedes los voy a dispersar entre todas las demás tribus. O sea, les está quitando la tribu. Y el cuarto hijo es Judá. Entonces cuando le habla a Judá, le dice estas palabras en Génesis 49:8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Acuérdense que están los 12, se imaginan las miradas entre todos, ¿no? Pero fíjense, la parte importante, la promesa, está en el versículo 10. Le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies
el bastón de mando, hasta que llegue ¿quién? El verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces fíjense lo que le está diciendo, ¿no? El cetro es el bastón que le da distinción de mando al rey. Entonces aquí nos está dando otra pista, nos está diciendo que el Mesías va a venir de un linaje real que viene de la tribu de Judá. Dice, de Judá no se apartará el cetro. Y si se dan cuenta, no nada más está profetizando a Jesús, que un día van a ser de la tribu de Judá, está profetizando a David, porque el rey David va a ser el primer rey que de ahí va a salir el linaje real de Judá. O sea, el primer rey de Israel es el rey Saúl, pero él es de la tribu de Benjamín. En cambio, David va a ser el primer rey de Israel que viene de la tribu de Judá. Entonces va a venir del linaje de Judá. Pero para que se den idea de la paciencia que necesitamos para estas promesas, cuando hace esta promesa van a pasar más o menos 1000 años antes de que nazca David. Son promesas que les está haciendo en ese momento, como diciendo, te prometo que voy a hacer esto. Ninguna de estas personas lo va a ver. ¿Y sabes qué está pasando en todo ese tiempo con la gente de Israel y con muchos pueblos alrededor? Muerte, destrucción, enfermedades, plagas, calamidades. O sea, el reinado del pecado en el mundo sigue rampante, sigue atacando toda parte de la creación de Dios. ¿Por qué está haciendo esto Dios? Dios prometió, yo le voy a aplastar la cabeza, y está avanzando hacia su plan, está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Pero mientras está haciendo esto, aunque no va a la velocidad que nosotros quisiéramos, Dios está haciendo cosas en la trastienda. La gente tenía que aprender muchas cosas para estar preparada para la llegada del Mesías, y Dios está preparando todo para la llegada del Mesías, que van a ser miles de años después. Y miren, nada más para que lo sepan, esto que estamos haciendo es un estudio superficial de las profecías mesiánicas, ¿eh? O sea, son cientos de profecías que podemos ir viendo una tras otra. No tenemos tiempo, estamos viendo las más importantes. Pero lo que sí sabemos es que por todos lados la Biblia nos dice dos cosas. Dice, el Mesías va a llegar y le va a poner fin al mal. Va a terminar con el mal, con el dolor, con la muerte, y su reinado va a ser eterno. Por ejemplo, lo podemos ver en 2 de Samuel, en el capítulo 7, y les voy a decir el contexto aquí. David ya es rey de Israel, ¿ok? Está sentado en el trono de Israel. De hecho, se construye un palacio maravilloso y se empieza a sentir culpable, porque él vive en un palacio increíble, pero el arca del pacto sigue en una casa de campaña. Y entonces dice, pues ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y Dios vive en una casa de campaña aquí afuera, ¿no? Entonces le dice al profeta Samuel, le dice, ve y dile a Dios que le quiero construir un templo, que quiero construir su casa. Dile que a ver qué opina, ¿no? Entonces va Samuel y le dice a Dios, Señor, aquí pues dice David que te va a construir una casa. Y Dios le dice, por ningún motivo va a ser David. David había sido un hombre que tenía las manos llenas de sangre, se la pasaba en guerra. Entonces dijo, le voy a hacer una promesa, va a construir el templo uno de sus hijos, y ese hijo de él va a ser rey de Israel y va a cometer un montón de iniquidades, y lo voy a disciplinar, pero mi amor jamás se va a alejar de él. Y termina diciéndole estas palabras en 2 de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Dice, le hizo dos promesas a David. Le está diciendo, uno de tus hijos va a construir el templo, ¿verdad? Y va a ser rey de Israel. Y esa promesa totalmente se cumplió en la siguiente generación, porque su hijo Salomón es el que construye el templo y comete una bola de barbaridades, y Dios lo disciplina, pero su amor nunca se aleja de él. Pero ¿qué tal esta última? Tu reino durará para siempre delante de mí. Ustedes saben lo que pasa con el reino de Israel. Después de David, ¿verdad?, viene Salomón, y después de Salomón se divide el reino entre Israel y Judá. Y en tan solo unas generaciones más adelante, las dos naciones van a dejar de existir como naciones. Las van a invadir, los van a esclavizar, se los van a llevar exiliados a otras naciones. Y por eso encontramos montones de libros de la Biblia después de los ataques y las invasiones, en donde los judíos están diciendo, ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con lo que le prometiste a David? ¿No que ibas a venir y ibas a restaurar su reino, iba a durar para siempre? ¿Qué pasó? Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? O sea, cuando estamos en medio de situaciones complicadas, se nos empieza a acabar la paciencia y nos preguntamos estas mismas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con las promesas? Pero fíjense, vamos a ver hasta el momento qué sabemos y qué no sabemos. Ya sabemos que va a ser un hombre nacido de una mujer, de la tribu de Judá, del linaje de David, y que va a venir a destruir la muerte, el pecado, y va a restaurar las cosas a su estado anterior a la entrada del pecado. Lo que no sabemos es cómo va a destruir todas estas cosas,
por qué va a tener el poder de restaurar las cosas y cómo va a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso hasta ese momento todavía es un misterio. Entonces viene el profeta Isaías y él nos va a aclarar un montón de cosas. Fíjense, la siguiente pista la encontramos en Isaías 7, versículos 14 y 15. Esta es una profecía muy famosa y hay cosas que te quiero decir y pon atención porque es importante. Un día te vas a enfrentar a escépticos que te van a hablar de esta profecía. ¿Ok? Dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Miren, si tú tienes una Biblia de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, incluso la Reina Valera contemporánea, en lugar de decir una virgen concebirá, dice una joven concebirá. Y va a haber mucha gente, los escépticos, que tratan de refutar el hecho de que una virgen dio a luz, que te dicen, pero ahí dice joven, porque la palabra en hebreo que utilizamos para decir virgen significa joven también. Y entonces ellos dicen, aquí simplemente está hablando de una mujer muy joven. Y tienen toda la razón, lo que está diciendo ahí es una joven concebirá. Pero tienes que entender esto, para interpretar la Biblia hay ciertas reglas que se tienen que seguir. Una de ellas se llama el contexto del pasaje que estás leyendo y otra se llama el testimonio bíblico sobre ese pasaje. Vamos a analizar los dos. El contexto significa que para entender lo que está diciendo en este pasaje tienes que ver qué otras cosas se dicen alrededor antes y después para entender de qué está hablando. ¿Ok? Entonces, aquí Isaías está diciendo, para que pueda el pueblo de Israel reconocer al Mesías, para que cuando aparezca sepan que es Él, les va a dar una señal maravillosa, y la palabra significa una señal gigantesca, cósmica. ¿Ah? La virgen concebirá o una joven concebirá. ¿Ok? Entonces, de lo que está hablando es de una señal que debe de moverle los cimientos a la gente. Ahora, tú y yo sabemos, bueno, los que tienen hijos, sabemos que el nacimiento de los niños es un milagro de vida. ¿Han estado presentes en el nacimiento de sus hijos? O sea, es un milagro que nos hace llorar a todos. Yo tengo 4 y les voy a decir lo que pasó después de que nacieron. Nacieron, Karina y yo celebramos, le hablamos a mis papás y celebraron, ella le habló a su mamá y celebraron, todos celebramos muy contentos, pero les voy a decir lo que no pasó. Las estrellas no se movieron, no cambiaron de lugar, no llegaron hombres sabios siguiendo a una para adorar a ninguno de mis hijos, no pararon la prensa en ningún lugar para decir nació el hijo de Marco Monroy, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es una señal cósmica. Eso no es una señal que haga que se tambalee la gente y diga, ¿cómo? ¿Tuvo un hijo? Una virgen concebirá. Esa es una señal cósmica. Pero la otra parte, fíjense, la otra manera de leer la Biblia se llama por testimonio bíblico. Es decir, la Biblia testifica acerca de sí misma. Para entender lo que dice un pasaje, tienes que entender lo que en otros lugares se dice de ese pasaje. Y miren, para que les quede claro, es lo mismo que sucede con todos los libros que existen. Tú piensas en una novela que tiene 20 capítulos. Abre el libro y empieza en el capítulo 12 y no vas a tener idea de qué están hablando. De la única manera que tiene sentido es cuando vas a los primeros 11 y dices, claro, testifica acerca de sí mismo, entiendes de qué están hablando. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. Entonces, ¿cuál es el testimonio que tenemos de ese hecho? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, vas a tener un bebé, María dice, pero ¿cómo? Si no conozco varón. ¿Cómo? Si nunca he tenido relaciones sexuales. Y para los que están pensando, a lo mejor un día se escapó al cine y por ahí tuvo relaciones sexuales y está mintiendo, entiendan, en la época bíblica eso no era posible. O sea, las hijas de familia eran vigiladas por los padres todo el tiempo. El concepto noviazgo no existe en la Biblia. O sea, no hay un solo caso de que se hicieron novios y fueron caminando por el pan. No existe. ¿Okay? Ahí si tú querías salir con una mujer, tenías que ir a pedirle permiso al padre y cualquier tipo de interacción, cualquier tipo de cortejo era en presencia de toda la familia. Entonces cuando María dice, yo no conozco varón, está diciendo, soy virgen. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Fíjense, ahora sí ya el campo se redujo bastante. Porque no nada más es un hombre nacido de una mujer, del linaje de Judá, judío, sino que va a nacer de una mujer virgen. Pero aparte nos da otra pista, ese mismo pasaje dice, comerá cuajada y miel. Para ti y para mí eso no significa nada, pero esa era la dieta de la gente más pobre del pueblo de Israel. Lo que está diciendo es, este Mesías, el rey del universo,
va a nacer en una familia extremadamente pobre. Es decir, va a ser un hombre que va a estar íntimamente familiarizado con el dolor y la experiencia de la pobreza. Por eso no debería haber sorprendido absolutamente a nadie que Jesucristo naciera en un pueblo bicicletero que no aparece en ningún mapa de la época, en un establo, porque estaba profetizado que iba a ser una persona muy pobre. De ahí nos vamos a pasar a Isaías 9. Isaías 9 nos va a decir que Él viene a traer paz para gente que ha estado sufriendo durante mucho tiempo, pero en el versículo 6 dice, va a crear una serie de problemas profundos para Jesucristo cuando viene y para nosotros cuando tratamos de predicar el evangelio. Fíjense lo que dice. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir? Hasta este momento estamos esperando a un nombre, pero aquí nos acaba de decir, no, es Dios. El que va a venir a salvarnos es Dios hecho hombre. Esto no es un hombre cualquiera, es Dios personificado que viene a restaurar su reino. Esto es increíblemente importante, pero luego, porque continúa este versículo, este pasaje que sigue es una de las cosas que confundió totalmente a los judíos. ¿Sí? Dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dice, una de las razones por las que los judíos siempre estuvieron esperando que el Mesías lo que hiciera fuera derrocar a Roma es por pasajes como este, en donde dice, Él va a venir y va a restaurar el reino, el trono de David, lo va a establecer y va a durar para siempre. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Que llegara el Mesías, formara un ejército y derrocara a Roma. Pero tú y yo sabemos, porque hemos leído la Biblia, que ese no es el caso, que eso no es lo que vino a ser Jesucristo. Los judíos confundieron el tipo de reino del que estaba hablando. No era un reino físico aquí, sino un reino espiritual. Pero ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Les voy a decir, hasta que Jesucristo regrese, siempre va a haber una Roma. Roma no era el problema. Nosotros muchas veces pensamos que el problema son los poderes de este mundo que nos tienen subyugados. Pensamos que el problema es el PRI, o el PAN, o el PG, ¿no? Nuestros problemas no son Roma. Nuestros problemas son, fíjense, que hay corazones pecaminosos y retorcidos que producen sistemas como Roma. Nunca vamos a poder hacer los cambios nosotros, ¿ya?, a través de la política del mundo. No podemos legislar la moralidad. La ley no crea hombres buenos o mujeres buenas. ¿Saben para qué sirve la ley? Para demostrar que todos somos unos criminales. Todos hemos roto la ley, ¿o no? Reconócelo, si no, mentirosos anónimos. Todos hemos roto la ley, somos criminales. Entonces no podemos legislar. No se trata de hacer cambios políticos. Lo que tenemos que hacer, y para lo que sirve la iglesia, es para lograr corazones redimidos, liberados para la gloria de Dios. Y de ahí vienen los cambios, no de sistemas políticos. Pero ¿qué nos dijo este pasaje? Ahora ya sabemos la razón por la que este Mesías va a tener el poder para restaurar las cosas a como estaban antes. Es Dios. Es nada menos y nada más que el creador del universo. Pero ahora lo único que nos falta saber es cómo. ¿Cómo va a ser eso? Bien, este pasaje que sigue, lo voy a leer. Está larguito, pero les voy a pedir que pongan mucha atención. Porque en este pasaje nos van a explicar claramente cómo va a restaurar todo. Nos van a describir a ti y a mí claramente. Y van a explicar la transacción que Dios hizo por ti y por mí, que celebramos en su nacimiento y en la Pascua. Lo voy a leer, fíjense. Versículo 4. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Dice ese versículo 4, todo lo que está diciendo es, no lo reconocimos. Llegó y nosotros no creíamos que era Él. Es más, cuando lo crucificaron pensamos, lo está castigando Dios. ¿Okay? No lo reconocieron. 5, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Esta es una profecía de la crucifixión de Cristo siglos antes de que los romanos inventaran la crucifixión. Dice, y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz.
y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, y aquí nos incluye a todos, Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Si lees los evangelios y ves las interacciones de Cristo con Herodes y con Pilato, te das cuenta de qué están hablando aquí. Jesús no se trató de defender. Lo que estaba tratando de hacer no era de sobrevivir, sino de entregar su vida por nosotros. 8 dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿cómo logró aplastar la muerte? ¿Cómo logró destruir el pecado? Y dice, este es el intercambio maravilloso del que hablamos cada semana. Vino a cargar por nuestros pecados, absorbe la ira de Dios para conseguir nuestra paz. Su muerte lo que hizo es lograr que tú y yo, del momento en que ponemos nuestra fe en Él hasta la eternidad, somos vistos por Dios como 100% inocentes. Esto es lo que vemos en los evangelios. Fue profetizado por Isaías 700 años antes de Cristo. Jesucristo haciendo el sacrificio máximo que le ganó el lugar que tiene hoy en el cielo. De hecho, en el versículo 12, que es como termina ese capítulo, dice, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. Y ahí está hablando de los grandes, ¿no? Porque le dará un puesto en el cuarto del trono de Dios. Dice, y repartirá el botín con los fuertes. ¿Quién es el botín? ¿Saben quién es el botín? Nosotros. O sea, él va a venir a reclamar lo suyo. Somos su botín, somos de Él. Dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos. ¿Se fijaron que no dice de todos? Cargó con el pecado de muchos. ¿De quiénes? De los que pusieron su fe en Él. E intercedió por los pecadores. Entonces, ¿cómo van a ser bendecidas todas las naciones? ¿Cómo resuelve Dios el problema de nuestro corazón? Entregando su vida en la cruz, absorbiendo toda la ira de Dios para salvar a todos los que se arrepienten, ponen su fe en Él y se dedican a esperarlo pacientemente. Esta es la realidad espiritual de la Navidad. Es la sombra de la Navidad de algo que tú estás añorando en tu corazón. Tu corazón añora algo que nunca ha experimentado. ¿No es la cosa más rara del mundo? Tu corazón sabe que debe haber un momento de perfección, un momento en donde todo va a estar bien y lo extraña, aunque nunca lo ha experimentado. Entonces, esa necesidad que tienes tú de que ahí viene una reunión y te sientes emocionado porque va a suceder, o porque te van a dar un regalo, o porque va a ser tu cumpleaños, o porque vas a celebrar tus bodas de plata, por lo que sea, en realidad lo que estás añorando es a Jesús, que regrese y que establezca todo como estaba antes de la entrada del pecado, porque eso es lo que nos va a dar paz a todos. Eso es lo que todo el mundo en su corazón necesita. Estamos añorando el regreso de Jesucristo, porque la Biblia nos dice que va a regresar, y no va a regresar como bebé, va a regresar como Rey de reyes, a traer la recompensa para todos los suyos y justicia para los que no son de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Y miren, este es el único espacio en blanco que les puse porque quiero que se lleven la idea clarísima. Nuestra esperanza es que Dios siempre cumple sus promesas. Debemos de tener la paciencia que sea necesaria, porque sabemos a ciencia cierta que Dios lo que dice que va a hacer es exactamente lo que hace. Nos lo ha demostrado una y otra y otra y otra vez con montones de promesas, y todavía lo estamos esperando a que regrese. Entonces tenemos que poner nuestra esperanza en esas promesas. Y miren, a lo mejor estás como el pueblo de Israel en este momento. A lo mejor estás sufriendo, a lo mejor estás siendo atacado como el pueblo de Israel, ¿no? Esclavizado, sufriendo la muerte de gente, ¿no? Piensen en todo lo que vivió Israel. Y lo que tienes que pensar es esto. Nosotros pensamos que estamos esperando a Dios, pero Dios nos está esperando a nosotros también, porque nos está preparando. Si no ha regresado es porque no estamos listos para el regreso de Cristo. La Biblia es muy clara.
La Biblia dice que no ha regresado porque hay gente que todavía falta de salvarse. Hay gente a la que todavía tenemos que rescatar. La muerte y el pecado ya fueron derrotados, pero la consumación todavía no sucede. Entonces, piensa en nosotros como iglesia de esta manera. La Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, piensa en nosotros como una novia, ¿verdad?, que se acaba de casar, que ya tiene su anillo puesto y todo lo que está esperando es que empiece la celebración del banquete. Eso es lo que estamos esperando. La celebración del día en donde el pecado, la muerte, el dolor van a desaparecer para siempre y vamos a regresar todos al estado de perfecta armonía con Dios y vamos a disfrutar con nuestro Salvador por la eternidad. Mi esperanza es que mientras estés celebrando la Navidad y esperando a que llegue la Navidad, pongas tu esperanza en esto, pongas tu concentración en esto, porque si la pones en la cena de Navidad, todo lo que vas a hacer es ganar 3 kilos y al otro día te vas a sentir tan vacío como siempre. Necesitas poner tu esperanza en la promesa de que Jesús va a regresar para consumar lo que ya hizo. Y entonces vamos a vivir en perfección eternamente. Eso es Adviento, estar esperando su regreso con paciencia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Biblia que nos dejaste. La verdad es que somos negligentes y flojos para estudiarla, pero cuando nos dedicamos a hacerlo, nos dejaste pistas tan claritas. Gracias por las promesas que hiciste y que ya cumpliste, Señor, porque eso es lo que nos da todavía más seguridad. Y gracias por las que faltan por cumplirse, Señor, que son las más maravillosas. Saber que un día vamos a estar todos juntos celebrando en la presencia de nuestro Salvador y para siempre juntos como familia, sin dolor, sin lágrimas, en una perfección que nuestro corazón, nuestra alma extraña aún sin haberla experimentado. Ayúdanos a tener paciencia, Señor, y sobre todo te pido para todos los que estamos escuchando estas palabras, Señor, ayúdanos a en los momentos más difíciles enfocarnos en ti y en tus promesas, sabiendo que invariablemente las cumples y que pase lo que pase mientras estemos aquí, al final tú vas a regresar y todo lo pasado se nos va a olvidar y nos va a parecer como si hubiera sido un santiamén. Gracias por esa promesa, Señor. Te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.